Muy buenas tardes a todos y todas, a donde sea que nos escuchen, a un programa más, Hablando con Simón, su servidor Simón Palacios, esta vez desde Georgia, por situaciones personales o de trabajo, acá en este lindo estado de Georgia, en los Estados Unidos. Este es el sexto programa, Hablando con Simón, que lo hacemos domingo tras domingo, desde el Centro de Acción Migrante Independiente, CAMI, un espacio hecho con la finalidad de debatir y sobre todo aprender más de lo que es la política latinoamericana y también muy en particular la política ecuatoriana. Quiero darle la bienvenida y en esta ocasión, el día de hoy, les prometo una muy interesante entrevista con un gran amigo, un colega consultor político, venezolano, hoy por hoy aún está en Caracas, Venezuela. Su nombre, Pedro Pedrosa, un hombre que nos ha dado mucho que hablar, que ha escrito unos libros muy interesantes, sus exponencias son muy interesantes, sus participaciones en medios son también muy interesantes, algunas quizá controversiales, pero lo más importante de él que es una persona tajante, una persona que dice lo que realmente piensa y siente. Políticamente incorrecto, quizá lo llamaría yo, pero quiero darle la bienvenida desde Caracas, Venezuela. Ya está aquí en la línea a mi gran amigo Pedro Pedrosa. ¿Me puedes escuchar, Pedro? ¿Aló? ¿Qué tal, Simón? Buenas tardes y gracias por estar en tu espacio y saludos a tu audiencia. Muy complacido por tu invitación y agradecido. Estoy para servir. Perfecto. Amigos, para los que no conocen, Pedro Pedrosa, nacido en Venezuela, me corrige si me equivoco en algo, consultor político, estratega de muchísimos candidatos y presidentes o expresidentes en Latinoamérica, quizás entre ellos Álvaro Uribe, escritor. Últimamente creo que su último libro fue Así se exportó la revolución, ¿verdad? ¿Me corrige, Pedro? Ese fue su último libro. Me parece que Hasta ahora, el primero y el último. Estoy trabajando en el próximo. Perfecto, perfecto. Ese es el único libro que tengo publicado. Con Pedro tuvimos la oportunidad de conocernos en Guayaquil, Ecuador, en una de las conferencias latinoamericanas de marketing político, y desde ahí hemos mantenido una gran amistad. En el 2014 visito por primera vez Caracas, Venezuela, y pues pude hablar con Pedro. Me entrevistó en uno de sus programas de radio que tiene en Caracas, dialogamos mucho. Leí su libro, muy recomendado, le recomiendo un libro escrito por Pedro Pedrosa que se llama Así se exportó la revolución. Bien, es un personaje bastante conocido de la política, así que vamos a tener un diálogo a fondo acerca de política latinoamericana. Pedro, gracias por aceptar mi invitación, por este tiempo, por este espacio, y vamos a ir de lo más francos a los temas latinoamericanos, de política latinoamericana. Pedro, en cuanto a tu experiencia, a tu visión, a tu forma de ver, ¿cómo ves a Latinoamérica? ¿Qué predices para Latinoamérica? ¿Cómo hemos vivido? Yo hace algunas veces había dicho que Latinoamérica pues se ha cobijado bajo dos ideologías de Europa, la izquierda y la derecha, más allá que si sean muy efectivas o no, pero de ahí no hemos tenido más. ¿Crees que nos quedamos en esa pelea o crees que Latinoamérica tiene algo nuevo que dar propio de ella? ¿O qué pasa? ¿Cuál es tu opinión, mi estimado Pedro Pedrosa? En Latinoamérica no han habido gobiernos de derecha. Y lo que la gente en Latinoamérica piensa de derecha es en dictaduras militares. Y eventualmente una dictadura militar tendrá, más que nada en el aspecto de seguridad, tendrá o tomará medidas conservadoras, medidas de derecha. Pero las dictaduras militares en Latinoamérica tampoco han sido estrictamente de derecha. O sea, el Estado siempre ha sido propietario de los medios de producción. El Si en Estado, ese caso, si en el ese Estado caso es, en los casos en Latinoamérica
es propietario del petróleo, de las minas de cobre, de los recursos gasíferos. El Estado es el propietario. Desde ese momento, eso no es un gobierno de derecha. Y te voy a comparar con los Estados Unidos. Yo a mis alumnos en la Universidad Central de Venezuela les preguntaba el nombre de la estatal petrolera de los Estados Unidos. Y entonces saltaban Shell, Chevron, no, ninguna. En Estados Unidos la explotación de petróleo es una actividad particular, privada. Y eso ha generado la aparición de enormes cantidades de compañías petroleras que compiten y que generan riqueza. Entonces nosotros tenemos una tradición precolonial española de que el Estado es el propietario de lo que hay debajo del suelo. Entonces, oro, petróleo, diamante, todo eso pertenece al Estado. Y eso es el padre y madre de todo, ¿no? Es una mentalidad colonial, dice. De acuerdo a tú, ¿cuál sería lo ideal en este caso de la derecha? Si dices que Pinochet es lo más cerca que estuvo en Chile, ¿cómo sería tu concepción ideal en cuanto a un manejo de derecha para cualquier país? Para cualquier país, bueno, lo primero que, mire, si la gente quiere que haya menos políticos corruptos, lo primero que tienen que hacer en cualquier país que deseen menos políticos corruptos es quitarle los incentivos a la corrupción. Es decir, que el Estado no sea el administrador de la riqueza. O el administrador no, pero debe ser el administrador, más no el propietario de la riqueza. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando tú le quites el petróleo al gobierno del Ecuador, cuando la explotación petrolera sea propiedad del gobierno del Ecuador, tú vas a ver que va a haber un montón de políticos, Pamelita Aguirre y todos los correístas van a agarrar y van a salir corriendo porque no van a tener de dónde chupar, porque se les va a acabar, perdón la expresión, se les va a acabar la teta. Entonces, ¿a quién le das la explotación de petróleo? A las empresas ecuatorianas o extranjeras que quieran explotar el petróleo. ¿Y cómo va ese dinero? Primero, si tú tienes 5, 10, 15 compañías petroleras explotando petróleo en el Ecuador, estás generando empleos. Cada una de esas compañías va a necesitar gente para explotar ese petróleo. Esas personas que trabajan en esa compañía pagan impuestos y esa compañía paga impuestos. Entonces, el Estado, con los impuestos que recauda, va a tener que ser mucho más eficiente. Pero no solo va a tener que ser mucho más eficiente, sino que además va a tener que ser más pequeño y va a tener que ocuparse de unas funciones muy específicas. Que para que sea un gobierno estrictamente de derecha, esas funciones son seguridad, justicia e infraestructura. Más nada. En Latinoamérica seguramente pediremos también, salud y educación, pero está más que demostrado que todos los políticos que predican la educación gratuita tienen a sus hijos en colegios privados. ¡Qué maravilla! Todos los políticos que predican la salud pública gratuita van a atenderse a clínicas privadas. Mira, te voy a poner un ejemplo. No sé si tengo que decir, pero quería poner un ejemplo. Todo el mundo habla pestes del manejo de la crisis del coronavirus en los Estados Unidos. Después de 5 meses de pandemia, Estados Unidos llegó a 150,000 muertos. ¡Oh! ¡Qué enorme cantidad! ¡Mentira! Estados Unidos es un país con 330 millones de habitantes, 2,000 aeropuertos que reciben vuelos internacionales todos los días. Y en 5 meses fallecen 150,000 personas, para un promedio de 450 muertos por millón de habitantes. ¿Eso qué no llega ni al 1%. Eso es muy bajo. Comparado a las pestes anteriores y todo, sí. ¿Eso lo logró Trump? No, eso no es un logro de Trump. Eso lo logra el sistema de salud norteamericano como está concebido, que es principalmente
privado. Y por ser privado es competitivo. Y las clínicas, los hospitales, se pelean entre ellos por ver quién da el mejor tratamiento. Y esa pelea, no es una pelea, esa competencia está a punto de dar la primera vacuna que está siendo probada en la Universidad de Miami. Así es. Porque el sistema de salud privado funciona. Entonces, ¿qué hace un Estado de derecha? ¿Qué hace un Estado de derecha en lo económico? ¿Le reparte la renta a los ciudadanos y los mantiene? No, genera las condiciones para que haya mucho empleo y para que con ese empleo la gente decida si va a la escuela pública o al Pero Pedro, en el público o si se usa una póliza de seguro. En el ejemplo que tú ponías, por ejemplo, de los recursos naturales, en este caso el gas bajo la tierra, petróleo, ¿cómo conceberías que el Estado no sea el propietario de eso? En las constituciones de la mayoría de nuestros países conciben que esos recursos es propiedad del Estado. ¿Cómo se haría? ¿No crees que dejamos abiertas las puertas a que grandes transnacionales o poderes económicos ya establecidos absorban esas riquezas y no distribuyan a la población, que son los pero es que la dueños? riqueza, Simón, la riqueza no se distribuye. Eso es una gran mentira. Bueno, el pero Estado no tiene que distribuir. Correcto, pero la no, riqueza que está bajo el suelo es de alguien, estimado. Es de los es ciudadanos a los que están. Es del propietario del terreno. Si tú eres propietario de una finca en Manta, no sé, en Manta, en Guayaquil, no sé, en alguna zona de la Amazonía ecuatoriana, tú tienes una finca y crías ganado o estás sembrando cacao o no sé, cualquier cosa. Y cualquier día tú decides investigar qué hay debajo de tu suelo. Y resulta que tienes un yacimiento de petróleo. Como están ahora las cosas, va a llegar el Estado ecuatoriano, te va a pagar las 4 o 5 vacas que tengas ahí, o las 200 y el cacao, lo que estés sembrando, y te va a decir, fuera de aquí. Él le va a poner un precio y te va a sacar de ahí para el Estado explotar el petróleo. Pero en otra forma, en la forma correcta, como debería suceder, tú agarras y llamas, le escribes un correo electrónico a Shell, otro a Chevron, otro a Texaco, otro a British Petroleum y le dicen, señores, tengo petróleo aquí, ¿quién me da más? ¿Cuánto ofertas tú? ¿Cuánto ofertas tú? Porque eso, Simón, es tuyo. Y por supuesto que van a ir las transnacionales, no van a regalarte nada, van a explotar lo que te pagaron, pero también le tienen que pagar impuestos al Estado, tienen que pagar impuestos por la actividad comercial que están. Entonces, bueno, es que vienen las compañías extranjeras, por supuesto que vienen. El problema no es que vengan las compañías extranjeras, el problema es que el Ecuador no haya desarrollado compañías propias con capitales privados que antes de que lleguen las extranjeras te digan, yo te compro eso. ¿Por qué? Porque el propietario de la explotación petrolera en el Ecuador siempre ha sido el Estado. Y con esa gran ubre, que lo único que tienes que hacer es que otros se peguen ahí a sacar petróleo y tú lo único que haces es cobrar, con esa gran ubre, por supuesto que se crea una máquina de corrupción clientelar, por supuesto que como son los que reciben, fíjate, yo tengo, por ahí hay un escándalo en Guayaquil, con el tema del gel hidroalcohólico y de las mascarillas. Entonces, y por ahí anda el otro, no sé, el hijo de Abdalá Bucarán, que se tuvo que ir corriendo del Ecuador. Porque sí, entonces, ¿por qué? Porque habían agarrado una enorme cantidad de dinero y entonces compran mascarillas con sobreprecio. ¿Por qué? Porque son los dueños del dinero. Si esto estuviese en manos de un hospital privado, mira que el propietario del hospital va a estar comprando con sobreprecio, lo que está es buscando dónde compra más barato y de mejor calidad para rendir sus recursos. Pero como nosotros estamos acostumbrados a que el Estado, el pater family, tutto otorga, todo lo provee, entonces
tenemos, mira, el problema de nosotros es cambiar nuestra estructura mental. Es entender que la riqueza no se distribuye, la riqueza se crea. Entonces, cada persona está, y eso es algo, Simón, que tú lo entiendes perfectamente porque tú vives en los Estados Unidos. A ti en los Estados Unidos nadie te paga la renta de casa, ni los taxes, tú tienes que trabajar, pero el país te da la oportunidad de hacerlo. Y entonces tú trabajando generas riqueza. Y eso que tú generas es tuyo y de más nadie. En Latinoamérica, 4 o 5 que logran hacer riqueza. ¿Qué pasa con los países de Latinoamérica? Que 4 o 5 que logran hacer riqueza le cobran tantos impuestos que los arruinan y tienen que cargar al lomo con el otro 70, 60, 80% de la población que siempre han dependido de lo que le tiren. Porque de paso, cuando tú le das migajas a la gente, los mantienes con la bolsa de comida, con la renta, como están haciendo ahorita en España los comunistas estos que llegaron a España, el ingreso mínimo vital, tú conviertes a la sociedad en una sociedad parásita. Tú le quitas a la gente el incentivo para trabajar y prefieren sentarse en la puerta de su casa a cobrar la pensión mensual que mover el rabo o salir a la calle a trabajar. Eso es lo que ha pasado en Latinoamérica y así es que nos hemos comportado siempre. Y nada ha cambiado desde que nos independizamos en el siglo XIX. Nada, absolutamente nada ha cambiado. Hemos tenido mejores, peores momentos, pero siempre bajo el mismo esquema. Bueno, Latinoamérica lleva casi 200 años de haberse independizado y creo que todavía vivimos rezago del colonialismo, rezagos donde que se le hace difícil. ¿Crees que Latinoamérica esté lista o preparada para llevar una política así muy independiente o muy de derecha o muy individualista, muy a la teoría Adam Smith, que digamos? ¿Crees que tiene, o todavía dependemos mucho de ese papá Estado que nos tiene que solucionar todo? Lo vemos como ese que nos ayuda, nos proyecta. ¿Hay un retraso grande, quizás cultural en Latinoamérica? ¿O crees que ya puede dar ese salto? ¿Qué idea tienes en cuanto a esto, Pedro? Yo por eso te decía que Latinoamérica es como el Titanic. O sea, yo de verdad no creo que estemos preparados. Si hacemos una revisión de arriba abajo, México México tuvo el gobierno de Peña Nieto fue nefasto en muchos aspectos, más no en el aspecto económico. Peña Nieto dio grandes avances en el tema de privatizar, más que nada la industria petrolera, y llegó López Obrador y echó todo eso para atrás. Fíjate que la economía mexicana, por razones naturales, crece al mismo ritmo que crece, o sea, cuando la economía de los Estados Unidos se dispara, eso arrastra hacia arriba, jala hacia arriba la economía mexicana. Primera vez que hay un boom económico tan grande en los Estados Unidos y la economía mexicana no es que no crece, sino que se contrajo. En esa misma situación están los países adyacentes ahí a México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, ni hablar. Hoy, por cierto, se reportaba, el ABC de España reportaba un ataque masivo contra iglesias católicas por parte del régimen de Ortega. Costa Rica, que solía ser como una especie de pícola suiza de Centroamérica, también está retrocediendo, no tanto en el aspecto económico, pero sí en el aspecto moral. Y eso será algo que podremos hablar dentro de un rato. Panamá, al igual que el Ecuador, con sus diferencias, ¿verdad? Pero logran controlar la inflación porque usan como moneda de curso legal el dólar. Entonces, eso evita la principal máquina de corrupción de los socialistas, que es que cuando hay déficit, imprimen dinero. Así no tengan reservas. Ellos imprimen dinero, tiran dinero a la calle, entonces aumenta la inflación. Venezuela no hay cómo explicarlo.
O sea, ya yo explico esto una y otra vez cada vez que salgo del país. Lo expliqué en Ecuador cuando nos conocimos, lo expliqué Así es. en a otra cumbre de comunicación política, no la de Guayaquil, sino la de Quito. Lo expliqué la última vez que fui a una cumbre que fue en México en 2018. Estábamos en México también, ¿verdad? Nos vimos en México, creo que En también, sí, México, efectivamente. en el 2018. En Así es. 2018, y decía sobre eso. No me para, ahora sí me están llamando los mexicanos. Ahora, no, que el señor Pedroso, no, que López Obrador me está chingando. Yo se los dije que se los iba a mandar a la chingada. Habíamos dicho y justamente discutimos, estábamos un momento antes de que elijan a Manuel López Obrador, había dicho también justamente que iba a ganar él, y bueno, es que no se veía otra opción, se veía venir eso en México, y yo creo que se están viniendo cambios similares en Latinoamérica, pero bueno, Latinoamérica vive eso. ¿No crees que también los grandes corporaciones que han administrado estos recursos naturales en Latinoamérica, sobre todo los recursos naturales, ha sido un otro colonialismo muy similar a lo que pasó en la época de la conquista, donde que los españoles al descubrir pues se llevaban el oro y otros recursos? Y pasa que ya se independizan estos países, estos recursos nuevos que asoman como el petróleo, el gas, pasa a ser de una manera similar porque los países siguen empobrecidos, siguen con tantos recursos descubiertos, pero estas compañías privadas tampoco han solucionado. Entonces, más bien lo que ha hecho es que despierte un sentimiento nacionalista de defensa de los recursos, que esos recursos son de todos, esos recursos nos pertenecen a los venezolanos, a los ecuatorianos, y etcétera. Bueno, primero, mira, Simón, primero que, dime una cosa, honestamente. ¿Tú crees que Latinoamérica sería mejor hoy con el oro que se llevaron? Que de paso no se lo llevaron. Con el oro pero vamos a llamarlo así, con el oro que se llevaron los españoles. ¿Tú crees que hoy sería mejor Latinoamérica? La respuesta es no. Yo entendí algo cuando visité el Cusco. Yo tuve la oportunidad, de paso mi esposa es peruana, de conocer Cusco y Machu Picchu. Primero, la América prehispánica tenía gobiernos idénticos al de España. O sea, aquí no existía el buen salvaje. Aquí había monarquías, incanatos, cacicatos. O sea, sí, también a mí me da peleas y disputa de poder, lo de siempre. Para empezar, Hernán Cortés conquistó México con 400 hombres, cuando había como 2 millones de indígenas. ¡Wow! Esos españoles sí eran bravos. No, es que los indígenas se mataban entre ellos. Se vendían y se aliaban con los españoles para destruir al opositor. Para destruir otra. Entonces, tercero, las cosas no tienen valor por lo que son. Las cosas tienen valor por el uso que le des y por la percepción que tengas. En Cusco, los incas utilizaban el oro como adobe, como adoquín, en la parte superior de las columnas. Y llegaron los españoles y le dijeron, tú me das eso, porque en España el oro tenía otro valor. Pero aquí en Hispanoamérica el oro era ornamental, decorativo, y lo entregaron. Entonces, no, que se robaron el oro, no se robaron nada. Ese es uno de nuestros complejos, Simón. Y Latinoamérica tiene ese complejo de odiar a España, cuando España nos dio la lengua, la civilización, nos dio una cantidad de cosas. Y nosotros somos hispanoamericanos. Yo una vez, producto de yo di clase en la universidad. ¿No? Exacto. Pero entonces odiamos, o sea, soy producto de padre divorciado. Pero entonces odiamos al papá. Y no la mamá o viceversa. No, pero es que voy. O sea, sacamos al papá, pero es que el papá fue el que nos dio la escuela, la casa, la ropa, ¿verdad? Y entonces lo odiamos a él. Mira, yo daba clase de historia prehispánica en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela.
y los cursos eran uno. Entonces yo llegaba y entonces, esos españoles malditos que nos robaron, que no sé qué broma, voy a pasar lista. Pérez, Rodríguez, Jiménez, Martínez. En 3 años dando clase ahí, una vez me conseguí un alumno de apellido Kumari, que era el único que tenía antepasados indígenas. Todos los demás, multiplica 40 por 2 en un año, que son 2 semestres, 80 por 3 años, 8 por 3, 240 alumnos. Y claro, todos descendientes de españoles. Pero un poco más los apellidos indígenas, ¿no? De todas maneras, sí, quizá, pero la gran mayoría, pues, llevamos apellidos de herencia español. Ahora, entendiendo ese aspecto, ¿no crees que realmente Latinoamérica necesita decir, miren, bueno, acá estamos, no somos indígenas, no podemos defender 100% las teorías indígenas, pero podemos valorarlos. Tampoco somos españoles. Entendamos que somos la función de eso y en base a esa realidad despertemos una nueva concepción. Quizás hasta el mundo mismo lo hace bien, hasta la misma Europa nos podría respetar mejor. Saber que somos el producto de este mestizaje y damos un tercer producto. Entonces, desde ese punto de vista, llevamos también hasta lo político. ¿Por qué? Porque si en lo político hemos sido una herencia traída de esta, la izquierda y la derecha, que es de Europa, porque no creo que se la inventó ni la izquierda y la derecha acá, las dos se inventaron en Europa, quizá vincular más la concepción latinoamericana, la concepción prehispánica, que con sus defectos, que también tenían guerras, también tenían gobiernos, pero también había cosas propias. En el mismo caso de Ecuador actualmente y en Bolivia, en algunos países, se practica la justicia indígena, que es algo propio de ellos. Recientemente en Ecuador acaban de liberar a un grupo de indígenas que fueron presos por practicar justicia indígena. O sea, hay maneras que Latinoamérica pueda despertar y decir, bueno, señores, en esto hay esto. Tenemos nosotros también esto. Vamos a dejar aquí de matarnos entre izquierda y derecha, entre defender solo a los europeos o solo a los indígenas. O sea, somos una concepción que podemos cortar. Pero, a ver, Simón, lo que pasa es que estamos hablando o sea, no mezclemos peras con manzanas. Ok, ¿en cuál aspecto? ¿En el aspecto cultural? Primero, político? A ver. Ok, exacto, vamos a separarlo, ¿no? Porque el tema izquierda-derecha, yo puedo conseguirme un vice de Cusco a Machu Picchu, la guía turística, que nos llevaba en la van, porque tú tienes que salir de Cusco, llegas a un sitio que se llama el Valle de Ollantaytambo, y de ahí del Valle de Ollantaytambo subes a Machu Picchu. En el trayecto, la guía turística nos iba diciendo que cómo se atrevía el gobierno, que iban a fabricar otro aeropuerto en Cusco y que eso iba a afear la ciudad y era un aeropuerto más grande. Y la indígena que hacía telita con las hebras de la tela de los pelos de la llama y broma, me decía, cuando fuimos al negocio de ella, donde ella vendía sus artesanías, me decía, qué maravilla, el aeropuerto me lo van a poner ahí enfrente, ahora los turistas se van a bajar del avión y van a venir a comprarme. La muchacha profesional universitaria, guía turística, con un discurso muy de izquierda, y la indígena feliz porque iba a hacerse más rica, iba a ganar más dinero con los turistas que le iban a llegar con el aeropuerto nuevo. Entonces, el tema de izquierda y derecha no tiene que ver que si eres blanco, indio, no, para nada. Para nada. En lo absoluto. Lo mejor que le puede pasar a los indígenas, sea en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela o en las reservas Apalaches en el oeste de los Estados Unidos, es ser exactamente iguales a cualquier otro ciudadano. Yo no conozco el tema de la justicia indígena en el Ecuador, pero aquí hay una etnia indígena que se llaman los guajiros, que ellos suelen resolver ellos suelen resolver problemas con tiros, con disparos y con animales. Ah, tú te quieres casar con mi hija, bueno, me tienes que traer 60 vacas. Y si la niña es menor de edad, entonces son 120 vacas.
pero si tú te metiste con mi hija sin decirme, entonces te salen 60 tiros. Plop, 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 plop. Tú no puedes permitir en ningún país que se precie de tener Estado de Derecho, tú no puedes permitir que los indígenas, por ser indígenas, apliquen sus leyes, más cuando éstas suponen el asesinato de una persona. Eso no es Estado de Derecho, eso no es avanzar, eso es darle privilegios, a un sector particular de la población. Y los privilegios, ninguna legislación debe privilegiar a nadie, ni a los indios, ni a las mujeres por mujeres, ni a los homosexuales por homosexuales. Todo el mundo ellos tienen que avalarse a la Constitución, tienen que ir debajo de los parámetros, siempre y cuando no rompa los parámetros de la Constitución, ¿no? Es lo que sé que en Ecuador. No he estudiado tampoco muy a fondo, pero he visto que en ese aspecto sí hay. Bueno, en ese sentido, mi estimado Pedro, ¿cuál ves el panorama? Vamos a ir a arrancar un poquito, cambiar un poco y arrancar un poco de acá del norte para irnos desviando un poco más hacia el sur. Estamos a menos de 100 días, creo que 97 o 95 días a elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Algo vital, no solo para este país, para todos los que estamos al sur, toda Latinoamérica depende mucho de este país, tú lo sabes mejor que yo y todos sabemos, dependemos muchísimo de este país. Trump últimamente ha bajado un poco sus encuestas. ¿Cómo ves el panorama de aquí hasta noviembre? ¿Qué lo predices tú? Bueno, yo estoy feliz de que Trump esté bajando en las encuestas, porque está igual que en 2016. En 2016 no había una sola encuesta que diese a Trump ganador. Nada. 50 para Hillary, 37 para Trump. Y ganó. Así es. Hay que tener presente que en Estados Unidos no hay una elección presidencial. Hay 52 elecciones presidenciales, correspondiente a los 52 estados de la Unión. Cada estado en los Estados Unidos tiene realidades absolutamente distintas. 50, no sé dónde sacaste las dos. Puerto Rico no elige presidente. No, pero 50, no son 52. No, 50. Con Hawái y Alaska no son 52. 50 estados de la Unión, sí. Son 50 elecciones. Son 50 elecciones. Así es. Yo, hasta el momento, viendo desde lejos, creo que aún a 95 días de las elecciones, Donald Trump va a ser reelecto. Tiene que ser reelecto. Primero, no ha habido en la historia de los Estados Unidos una peor versión del Partido Demócrata del que tenemos hoy en día. O sea, lo que hay hoy es lo peor de toda la historia del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y alto. Ahora está bajando en las encuestas Trump y no creo en las encuestas. Pero vamos a esperar a septiembre o octubre que la señora Clinton tenga que rendir declaración el 9 de septiembre ante una corte federal. Vamos a ver con esta señora creo que se llama Maxine Maswell, vamos a ver lo que revela la novia de Jeffrey Epstein. Vamos a ver qué empieza a decir. Vamos a ver por qué el señor Bill Gates se montó 27 veces en el Lolita Express para ir con Epstein a la isla de los pedófilos. Vamos a ver qué pasa de aquí hasta allá. Por otro lado, el señor Joe Biden es el eterno loser del Partido Demócrata. Y tú, o sea, viendo su expresión corporal, su expresión verbal, yo no me imagino a un americano serio votando por Biden. Sí me imagino a muchos progres, sobre todo a esta generación copito de nieve, la generación de cristal, estos millennials que no le puedes decir la verdad porque se ofenden, votando por Biden, no porque vean en Biden un líder, como tiene que ser un presidente de los Estados Unidos, que ojo, no es cualquier país, es los Estados Unidos de Norteamérica, el líder de la civilización occidental. Y no lo digo yo, lo dice Samuel Huntington en el Choque de Civilizaciones.
Yo creo que el que vote por Biden no va a votar por Biden porque vean el líder, va a votar por Biden por el odio que le puedan tener a Trump. Y aún así, creo que, mira, Trump en su vida comercial se fue a la quiebra 3, 4 veces y se recuperó 5. Trump en el primer año de gobierno de los Estados Unidos le dio que no, que eso venía desde Obama. No. Trump en su primer año de gobierno, recuerdo yo que era diciembre de 2017. Diciembre de 2017 yo estaba con mi familia en Orlando y anunció el más grande recorte de regulaciones comerciales y de impuestos en la historia de los Estados Unidos. Yo no me había ido de los Estados Unidos y Walmart estaba anunciando que aumentaba de 8 a 12 dólares el salario mínimo por hora para sus empleados, para el que pone los paquetes en los anaqueles. Disney anunciaba que 200 millones no recuerdo la cifra, pero 200 millones de dólares que iban destinados a pagarle impuestos al Estado, al gobierno federal, iban a distribuirse en 200,000 cheques de $1,000 cada uno para los empleados de Disney. Y tú sabes, tú que vives allá, sabes lo importante que es que en un diciembre te lleguen $1,000 que no tenías previsto. Bueno, eso lo sabe un norteamericano y lo sabe un ecuatoriano que vive en dólares también. Entonces, sí, bueno, y con la recibida de los $1,200 recientemente. Bueno, lo que pasa es que fueron medidas extraordinarias, porque de paso, fíjate, contra Trump los demócratas han sido la cosa más nauseabunda y sucia del planeta. Empezaron con el caso del juez Brett Kavanaugh, que acusándolo de acoso sexual cuando tenía 17 años. No pudieron demostrar nada. La señora, creo que esa sí era de nombre Maxine Ford, tuvo que meterse la lengua. La que decía que Kavanaugh le había violado cuando tenía 17 años. Sí. Así que sí recuerdo que es de apellido Ford, pero no sé el nombre. Sí, un periodista. Después fueron con el Russian Collusion. Y el informe del fiscal Mueller termina en el último párrafo: no Russian collusion. De hecho, quienes estuvieron coludidos todo el tiempo fueron el FBI, la CIA y toda la NSA y todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, por órdenes del gobierno de Obama, para espiar la campaña de Trump. Eso ocurrió en los Estados Unidos en la década de los 60, el famoso Watergate, y un presidente republicano de los Estados Unidos, porque siempre va a haber mucha más decencia. Así tú te busques el más indecente de los republicanos, ese tipo, así te buscas a Roger Stone, ese tipo es más decente que cualquier demócrata. Ya, pero ¿qué pasa con los hispanos? ¿Crees que estamos mal informados acá? Muchos hispanos, por lo general está casi un 50-50. Hay hispanos que poco a poco, y muchos los que hacen ciudadanos americanos, tratan ya de cambiar, ir con Trump porque han visto y ven, mira, por la cuestión económica. Los hispanos en Estados Unidos, ¿cómo los hispanos en Estados Unidos van a estar bien informados si viven viendo la porquería que les da Univisión y Telemundo? ¿Cómo un hispano está bien informado en los Estados Unidos si vive viendo la porquería esa relativista moral de suelta la sopa? Donde cuatro idiotas tratan de moldearle la vida a las personas. Mira, yo voy con frecuencia a los Estados Unidos. Entonces Telemundo siempre, ICE, la patrulla de frontera, el servicio de frontera. El ICE son todos una basura, el ICE golpearon a esto. Entonces, de las últimas veces que fui, veo una noticia ahí en Telemundo. El trabajo más odiado por los hispanos en Estados Unidos es el de ICE. De bola, si tienes 2 años diciendo que no sirven para nada, o sea, ellos se pagan y se dan el vuelto. Primero condicionan al hispano y luego le dicen que ICE es malo. Por supuesto, si tienes 1 año y algo condicionándome.
Los hispanos en Estados Unidos tienen que entender que se fueron para allá, que se fueron para allá. ¿Crees que todo esto está funcionando? La izquierda, los demócratas, trabajan culturalmente con lo que, mira lo que pasó, tú sabes, creo que lo discutías hace unos días en un Facebook Live. Bad Bunny ser elegido como el mejor compositor con esas expresiones realmente nos avergonzó a todos. O sea, el lenguaje, algo que no puedo ni repetirlo acá, ni en una charla común, lo que él dijo, y con eso sea electo el mejor compositor. O sea, ¿a qué estamos llegando? Es por eso que se debe esta ola de corrupción que estamos viviendo en Latinoamérica. ¿Qué te opinas de eso, Pedro? Mira, Simón, esto todo tiene un origen, aunque tú no lo creas, todo esto tiene un origen académico. Finales de la década de los 30, bueno, vamos un poco más atrás. A principios del siglo XX hubo un comunista italiano que se llama Antonio Gramsci, que ya para esa época el comunismo había fracasado. Porque él se preguntaba por qué la clase obrera del mundo no se rebeló contra sus países. Entonces Gramsci sugirió en sus cuadernos de la cárcel, que es una de sus obras más, que el problema del comunismo no debía ser, o sea, la clase obrera no debía tomar los medios de producción, que es de lo que hablábamos al principio, o sea, el socialismo toma el Estado los medios de producción, sino que tenía que tomar la superestructura. Y él llama a la superestructura, ¿qué cosa? Las universidades, los medios de comunicación, los periódicos, todo lo que genera, lo que incide en la mente de las personas. Esos trabajos de Gramsci son recogidos a finales de la década de los 30 por un grupo de alemanes marxistas que huyeron de la Alemania nazi a los Estados Unidos y que conocemos como la Escuela de Frankfurt. Habermas, Theodor Adorno, Georgi Lukács, la lista es larga, la Escuela de Frankfurt. Busquen en Google Escuela de Frankfurt. Esta gente se dio a la tarea de crear en las universidades de los Estados Unidos una subversión cultural, una contracultura. Y su primer gran triunfo lo tuvieron durante la década de los 60, con el movimiento hippie, con el movimiento contra la guerra de Vietnam. Esa es la primera generación de marxistas culturales. Es decir, esa gente se dio cuenta de que había que dejar que los medios de producción funcionaran, pero que había que controlar no la riqueza, sino las mentes de las personas. Hoy vemos como una segunda, hoy en Estados Unidos, y por eso yo estoy convencido de que los Estados Unidos va a superar esta situación. Lo que hoy vemos con Black Lives Matter es lo que en la década de los 60 se llamaban los Black Panthers o los Black Power, movimientos sustentados en el racismo. Ojo, ¿en Estados Unidos hay personas racistas? Sí. ¿Pero Estados Unidos es un país racista? No. En Estados Unidos un negro, un afrodescendiente, ¿verdad? Por hablar como les gustan a ellos. Lo llaman el original sin, lo llaman las grandes, el pecado original. Si se dedica a estudiar, si no deja preñada a la novia antes de graduarse de bachiller, si va a la universidad, mira, negros hay exitosos, Morgan Friedman, el propio Dan Lemon, que desde CNN se siente oprimido por ser negro y es un creador de opinión, el mismo Kanye West, Oprah Winfrey, Barack Obama. O sea, en Estados Unidos un negro oprimido llegó a ser el hombre más poderoso del planeta. Kaepernick, el del equipo de fútbol, es un descarado, adoptado bueno, pero te cuento que también hay morenos, por ejemplo, la famosa Candace Owens, no sé si la has escuchado, una persona que se ha revelado, una negra, una morena afroamericana, que realmente se fue contra todo eso, contra LGTB. Una Candace Owens, una mujer hermosa, inteligente, o sea, ningún complejo. O sea, el tema, y de esto te lo engancho con lo de la Escuela de Frankfurt, el tema
de la minoría étnica negra en los Estados Unidos, Black Lives Matter, no está luchando por la igualdad racial, porque de paso no tiene nada que luchar, porque eso ya existe. Y esa igualdad racial la lograron los republicanos. El Ku Klux Klan. ¿Quiénes están detrás del grupo Life Matter? Porque para organizar toda esta gente, estas protestas, destruir estatuas, edificios, el señor George Soros, financista del Partido Demócrata. ¿Qué es Black Lives Matter? Black Lives Matter es un receptor de dinero. Es una fundación que recibe dinero de Soros, de Apple, de Microsoft, de Bank of America, y entonces gastan, si recibieron $10 millones, gastan $1 millón en darle dos sándwiches y 3 hamburguesas a los que están en las protestas y comprarles la pimpina de gasolina para que incendien Portland y Seattle, y los otros $9 millones, ¿a dónde van? A la campaña del Partido Demócrata. Eso es lo que es Antifa, y eso es lo que es Black Lives Matter. Pero eso te lo termino de enganchar con lo de la Escuela de Frankfurt. Esta gente de la Escuela de Frankfurt, ya para mediados del siglo pasado, para la década de los 50, entendió que el sujeto de la revolución marxista, que era el proletario, ya no les servía. Porque el proletario, el trabajador, el capitalismo triunfó, el capitalismo se tragó a los trabajadores, y entonces cuando un trabajador conseguía un buen trabajo, ya no quería derrocar el sistema capitalista, lo que quería era comprar una casa más grande, mandar a los hijos a la universidad, porque el capitalismo como medio de producción económico triunfó. Entonces esta gente de la Escuela de Frankfurt se dio a la tarea de buscar lo que ellos llaman las nuevas minorías oprimidas. ¿Y cuáles son esas nuevas minorías oprimidas? Bueno, en Estados Unidos son los negros, en América Latina son los indios, las mujeres que dicen, estos movimientos feministas que dicen cosas tan ridículas como muerte al macho y aborto libre, seguro y gratuito, cuando nadie tiene derecho a asesinar a un niño indefenso, ni ningún aborto es seguro, porque cuando mínimo puede morir la mujer durante el aborto o quedar estéril, ni tampoco es gratuito. Entonces, feministas, animalistas, minorías étnicas, grupos LGTB, esos son... Sí, ¿tú crees que todo esto está detrás de ellos, de los izquierdistas, de los demócratas? Tienen una agenda. Tú has hablado muchísimo. Eso es Simón, eso es la nueva izquierda. Esas son, y tú verás, mira, busca el discurso de Pablo Iglesias en España, que es el comunista. Es todo eso, es el LGBT, las mujeres, los animalistas, los negros, la broma. Mira, eso es la nueva izquierda. Y la nueva izquierda busca un sentido transnacional. Por eso es que yo te decía, el tema del nacionalismo con los recursos, tú puedes ser muy nacionalista privatizando todo en tu país. Eso no tiene nada que ver. Precisamente lo que la izquierda busca es romper la identidad nacional. Y entonces te dicen, tú no eres, por ejemplo, en el caso de los LGBT, tú no eres ecuatoriano, tú eres gay. Y tú tienes que unirte con los gays de Bolivia y de Perú y de Venezuela, porque buscan es cambiar la identidad nacional por un sentido identitario relacionado con estos temas. Y eso ha sido siempre accionar de la izquierda, porque desde los orígenes del marxismo, ¿qué fue lo primero que se hizo? Montar la primera, la segunda, la tercera internacional comunista. Y actualmente existe, como no tienen otros partidos de derecha, salvo que no son de derecha tampoco, salvo la Democracia Cristiana, pero tú no conoces de una internacional de derecha, pero sí conoces de una internacional socialista que aglutina a todos los partidos de izquierda de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque necesitan romper el sentido de
identidad nacional. Un individuo se crea sobre 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es la familia. Tú lo primero con lo que te identificas es con tu papá y tu mamá. Lo segundo que te identificas es con tu religión, con tu fe. A ti te llevan y te bautizan de pequeño, cristiano evangélico, católico, judío, sí. Te hacen pero te estoy hablando de cualquier religión. Tu segunda estructura identitaria, después de papá y mamá, es la religión. La fe. Y tu tercer pilar constitutivo de tu identidad es tu nación. Tú dices, tú estás allá en Georgia o en New Jersey, donde tú vives, y tú dices, yo soy ecuatoriano. La izquierda pretende romper eso. Por eso ¿crees que son las 3 que quieren romper o es más la familia, o desde la familia? Te estoy perdiendo. Date cuenta, Simón. Ahora te estoy escuchando otra vez. Ya, perfecto. Para Nancy Pelosi y para Chuck Schumer y para el otro Adam Schiff, no dijeron ni pío, no dijeron esta boca es mía, ni con las protestas de Antifa, ni con las de Black Lives Matter. Pero la gente no puede ir a la iglesia. Están prohibidas las reuniones de culto, a pesar de que Trump generó un decreto para que se pudiese ir a las iglesias, porque necesitan romperte la fe, porque necesitan romper tu estructura familiar. Por eso es que están tan interesados en promover eso que llaman matrimonio igualitario, que no es un matrimonio. Tú sí quieres. Mira, yo no tengo problemas con la preferencia sexual ni con las simpatías amorosas de cada individuo, pero eso no es mi problema. Como a nadie le interesa si yo estoy o si volteo a mi esposa o si lo hacemos de día o de noche, eso es parte de mi intimidad. Así. Lo que yo no puedo aceptar es que me vengan a cambiar la estructura de las cosas. Y a nosotros, creo, más o menos en toda Hispanoamérica, que en la primaria nos enseñan que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Entonces, quieren romper la familia, quieren romper tu fe y quieren romper tu identidad nacional. Por eso es que tú escuchas a los demócratas en los Estados Unidos empeñados en hablar de open borders, porque eso, el open borders, no lo ves ahorita, pero es que un proceso de destrucción de identidad dura aproximadamente 80 años. Entonces, dentro de 80 años, no conocerás, con el open borders, no conocerás el American Life Way como lo conoces ahorita. Lo mismo está pasando en España. En España están muy interesados en que los comunistas españoles están interesados en que el Islam radical entre a España. ¿Por qué? Porque de paso, y ya con esto voy terminando esta parte, una familia occidental, americanos, europeos, latinos. ¿Tenemos cuánto, Simón? 1, 2, 3 hijos. En España el índice de natalidad es de 1,1%. Eso significa la desaparición de España en 80 años. Mientras tanto, mientras los españoles se reproducen 1,1%, es decir, por cada pareja nace un niño. Nosotros son muchísimos, así es. El Islam viene un tipo con 5 mujeres y le hace 2 muchachos a cada una. ¿Qué significa eso, Simón? ¿Qué significa eso? Que en 80 años la España cristiana va a desaparecer y sobre la Catedral de la Almudena y en Madrid van a levantar una gran mezquita. Bueno, pero ¿por qué la izquierda, o en este caso, trata de abarcar? Es más por tema electoral para captación de votos, porque ellos se abarcan a todos. Están con los LGTBI, arrastran a la LGTBI, arrastran a la comunidad feminista, dices a los animalistas, no sabía de eso. Toda esta gente es por temas más electoreros, eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué no crees que también en ese sentido ahí la derecha, los conservadores nos quedan debiendo? Porque al fin del día los seres humanos vamos a algo.
queremos sentirnos identificados con algo, pertenecer a algo, estar ciertos grupos. Y la derecha muchas veces, no sé si es mi percepción, carece mucho de sentido de colectividad. Es mucho el individualismo. Entonces eso hace que vaya la izquierda abarcando más sectores y más sectores donde se siente representado. ¿Crees que es un problema? Y yo te voy a explicar luego, que me digas esto, y que voy a explicar luego algo de lo que ya veo en ese contexto en Latinoamérica. Bueno, lo que pasa es que en efecto el conservador por naturaleza es individualista. Y eso no es malo. Una cosa es ser individualista y otra cosa es ser egoísta. Pero una sociedad se construye con individuos. En la medida que el individuo alcanza mayor prosperidad y mayor libertad, en esa misma medida tendrás un individuo más solidario y más social. Si yo soy vecino puerta con puerta contigo, ¿verdad? Vivimos en el mismo piso, tú en el apartamento de enfrente, y yo estoy en una muy mala situación económica y voy a pedirte una taza de harina para darle de comer a mi hija, la única manera de que tú puedas compartir esa taza de harina conmigo y seas solidario es que tu situación económica en efecto sea buena. Pero si tú estás mamando, ¿verdad? Si tú estás pasando con la hambre, azúcar tienes yo muy también, poquito de azúcar, no ninguno lo de vas los a dos. dar. Porque si tú no tienes, no puedes ser solidario. Entonces, el conservador parte del hecho de que la prosperidad y el ejercicio de la libertad es un ejercicio individual, pero eso no lo priva a él. O sea, ningún conservador anda buscando privar de su libertad ni de su prosperidad a ningún otro. Cuando tú colectivizas las cosas, estás en realidad reduciendo a todos. Y eso es lo que hace el socialismo. Y de eso te puedo hablar mucho. El problema en Hispanoamérica y en cierta medida también en los Estados Unidos es que lo que llamamos la derecha o los conservadores llegaron a un momento en que se pusieron a competir con la izquierda en quién era más demagógico, en quién ofrecía más cosas. Y entonces eso hizo que se perdieran muchísimos valores conservadores. El Partido Republicano de George Bush, hijo, fue un desastre. O sea, y así pudiésemos hablar de algunos republicanos que, desde mi percepción, son un verdadero desastre y no son verdaderamente conservadores. Sin embargo, y aquí es a donde voy, y tú me nombraste un ejemplo, la aparición de Donald Trump ha significado que es un tipo que de conservador puritano no tiene nada, sin embargo, defiende desde su puesto los valores conservadores, pero la aparición de Donald Trump ha hecho que surja un muy fuerte movimiento conservador americano. Sin embargo, no tenemos esos referentes conservadores en el mundo hispano en Estados Unidos. Pero tú nombraste a Candace Owens, The Will Wheat, Ben Shapiro, el homosexual que es un homosexual de derecha, que ya te voy a decir, Milo Yiannopoulos, que el tipo dice, ¿sabes qué? Yo sí soy gay, pero a mí no me interesa que me estén colectivizando y yo no pertenezco a ningún colectivo LGBT. Milo Yiannopoulos se llama. Experiencias buenísimas y además muy educativas como sí, la claro. de Prager, porque son preferencias, ¿no? ¿Y qué tiene que ver una preferencia para que yo pertenezca a la derecha o a la izquierda? O caso contrario, así terminaremos eligiendo también a los que comemos con cebolla o los que no comemos con cebolla. O sea, por supuesto. ¿A dónde vamos? Lo que pasa es que precisamente la batalla que está dando, y en particular en Estados Unidos, que además es referente mundial, la batalla que se está dando en Estados Unidos es cultural. Y tú acabas de dar en el clavo. O sea, a las personas, yo a la persona la valoro por lo que es como persona, por sus logros individuales profesionalmente. Si es negro, si es blanco, si es homosexual, si come el bistec con cebolla o claro, con salsa inglesa, eso no es mi problema. Más allá que sí hay racismo, que hay gente que también, ¿no? Pero no podemos, creo que, generalizar. Pero, Simón, venga, claro, es que fue lo que te dije. O
sea, en Estados Unidos hay personas racistas, sí. Ahora, ¿es Estados Unidos un país racista? No. En Perú hay personas racistas, muchísimas. En Perú odian a los venezolanos, los odian. ¿El gobierno ha dictado alguna orden para odiar a los venezolanos? No. Los peruanos con sus complejos y sus cosas son los que quieren sacar a los venezolanos. Entonces, ser racista, ser xenófobo, no es un asunto de que los blancos, como son blancos, son racistas. No. Puede ser indio, puede ser negro, puede ser blanco, chino, amarillo y puede ser racista. Como puede ser cualquiera de esas cosas y valorar a las personas por lo que son y no por el color de su piel. O sea, es un gran mito. Eso es un gran mito y en particular en los Estados Unidos. Bien, bueno, yendo ya un poquito a Latinoamérica más de lo que está pasando acá, es muy interesante esta conversación. Yo sugiero y quiero aprovechar hacer un paréntesis y recomendar a los que nos escuchan, los que están en medios digitales, o cuando lo escuchen esta conversación, escuchar a Pedro. Pedro es una persona que tiene un punto de vista muy interesante, defiende su posición de derecha, defiende su posición sin miedo, e inclusive se ha ido hasta con algunas personas en que creo que te he visto en pelea, te he visto ahí con Jaime Bailey dándole. Un momento dije que te ibas a ir o le ibas a tirar la taza, pero bueno, te manteniste y creo que te invitó. Y fíjate, esto siendo él también un hombre de derecha que defiende. Te admiro por ese aspecto. En Latinoamérica, ¿por qué o qué es lo que pasa? Hemos visto un fenómeno del vaivén. Estábamos en la izquierda, muchos países fueron a la derecha. Argentina otra vez regresó a la izquierda. ¿Nos vamos a mantener en ese vaivén o es que la izquierda nos resuelve las cosas, nos dio algo, después no, ya el gobierno se acabó los recursos, vamos a la derecha? ¿Y por qué no vinculan más a las clases más desposeídas, digamos así? Es la derecha quizá. El problema ahí está de la derecha, donde que realmente no se preocupa por las grandes clases marginadas, las más, o quizá desde tu punto no existirán marginadas, porque tú dirás que estamos todos en una capacidad, aunque naciste en un lugar muy pobre, tiene la capacidad de salir. Pero más allá que eso, ¿crees que también hay una decadencia en estos gobiernos opositores a la derecha? Por ejemplo, en Ecuador y en Argentina, que llegó prácticamente Lenin, pues sí, es un gobierno de derecha. Se olvida por completo de estas clases pobres. Esto le pasa a Argentina. Entonces, lo que pasa es que, ya va, un gobierno, esto puede sonar muy duro, pero un gobierno no está para atender pobres. Un gobierno no tiene que atender a los pobres. Fíjate que la izquierda latinoamericana, atiende tanto a los pobres que los multiplica. Tú me podrías decir, pero perdóname, ¿podrías nombrar alguna cosa positiva de la izquierda, de estos gobiernos de izquierda, del gobierno de Chávez o de alguno de estos gobiernos? Sí, sí te la puedo nombrar. Son unos estupendos mentirosos. O sea, mintiendo son lo más maravilloso que hay. El marketing. Exacto. Ellos mienten, engañan, endulzan a la gente y la gente va y los vota. En eso son una maravilla. Pero, mira, la izquierda es como un reggaetón. La izquierda es como un reggaetón. El reggaetón, por más que lo odie, yo tengo que reconocer que es una música muy pegajosa, ¿verdad? La componen con tres cosas: ritmo, cadencia y repetición. Sobre todo repetición. Despacito fue hit mundial porque usaba 30 palabras. Y la palabra despacito se repetía 200 veces durante la canción. A ver. Pero seguimos. Ya estamos. Sí. Ya estamos. Ok. Entonces, esa música, el discurso de la izquierda es como la música. Te atrapa, es pegajoso, te quedas enganchado. Pero la letra de un reggaetón es lo que es la izquierda en el poder. Y esa letra es vulgar, es asquerosa, es vomitiva. Eso es la izquierda. Entonces, tú me dices, los pobres, los desposeídos.
yo te lo dije empezando. Un gobierno tiene que ocuparse de que los pobres consigan trabajo. Y de que el trabajo... Te voy a decir algo. Pero ¿no crees que ves en algún punto de vista desde nuestra realidad actualmente como está Latinoamérica, sobre todo las grandes masas, las clases que no han tenido mucho acceso a la educación, que vengan presidentes, bueno, populistas? En el caso de Chávez, no sé si es mi sentir, el ver cómo él se mete con esta gente más necesitada a defenderlos, a decirlos, miren, ustedes sí pueden llegar a avanzar. Te voy a contar una experiencia. Un día yo estaba en Quito andando en un taxi y le pregunto al taxista cómo está el gobierno de Correa en ese tiempo. ¿Qué piensa? Dices, no, es que yo defiendo, verá, ¿sabe por qué? Porque yo por él aprendí esto y esto y esto. Algo muy sencillo que uno cree que él sabía ya eso, pero no lo sabía. Entonces, estos gobiernos los que han hecho es embaucarse o darle una representatividad a la gente que estaba sumida sin esperanzas, sin saber, y ellos llegan, se sientan como ellos, comen como ellos, bailan como ellos, hacen grandes mitines donde que se involucran. ¿Dónde? Ya va, está bien. A ver, tú me dices que bailan, pero eso de que bailan como ellos y comen como ellos, comen un ratico, cuidado y se voltean y vomitan, porque Correa ahorita está viviendo es en Bélgica y no está viviendo en un piso de 2 habitaciones. Yo te aseguro que Correa está ahorita más acomodado económicamente que cuando llegó a la presidencia del Ecuador. Entonces, que le dan esperanza. Bueno, yo quiero también que vengan y me den esperanza para ir al supermercado y que la cajera me diga, señor, su compra son 5 libras de esperanza. La gente no puede ser estúpida. Con esperanza no se hace mercado. ¿Cuánto es el carrito de mercado? No, son bueno, a ti no, Pedro. A ti no, pero hay personas que le regalas eso y esa gente vive y compra de eso porque ni eso le dieron a esa gente. Quizá tú naciste en una clase media alta en Venezuela, pudiste ir a la Marina, fuiste marino. Ya va. Yo nací, mira, yo nací donde me tocó nacer y estoy orgulloso de mis padres. Yo soy hijo de un matrimonio de migrantes y yo nací en una consejería. Mi papá era electricista y mi mamá era la que le pasaba trapeador y coleto al edificio donde nací. Éramos los que prendíamos el ascensor si se iba la luz. Eso a mí no me impidió ni estudiar, ni crecer, ni casarme con una mujer profesional, ni darle la educación que le he dado a mi hija, porque mi aspiración como padre es que mi hija supere lo que yo logré hacer. Y así es que se construye riqueza. Pero entonces, ¿qué quieren los pobres? Hacerse ricos de la noche a la mañana. Que venga el gobierno y les ponga la comidita en la boca. A mí nadie me dio la comida en la boca. Entonces, ¿quién te habla, Simón? ¿Quién te habla? Mira, yo viviendo aquí en Venezuela, los servicios públicos que yo uso son agua y luz. Y eso porque no hay empresa privada que me lo provea. O sea, quien te habla es una persona que vive según lo que predica. Entonces, a mí nadie me va a decir que yo necesito al gobierno para salir de la pobreza, porque yo no nací precisamente rico. Mi madre, como te digo, además de pasarle el coleto al edificio, era costurera. Mi madre, hoy todavía, por más que yo quiera tenerla aquí en la casa, pero ella tiene su apartamento y ella todavía limpia casas de otras personas para ella comprarse cosas que ella quiere comprarse y ya va para 80 años de edad. Entonces eso es lo que yo vi. Yo lo que vi a mi alrededor fue a un señor y a una señora trabajando. ¿Trabajando para qué? ¿Para mandarme a un colegio público? No, para poder pagarme una escuela privada. Y eso era algo que podía hacer cualquier otra pareja en aquella época. Entonces, no, o sea, mira, los pobres son pobres, no son minusválidos. Y la izquierda trata a los pobres como minusválidos, como si no pudiesen valerse por ellos mismos.
Y cuando tú le pones un pedazo de pan a una persona en la mano, pues esa persona no va a ir a trabajar, va a quedarse ahí sentada a esperarte a que el otro día le vuelvas a poner un pedazo de pan en la mano. Eso es lo que hace la izquierda, tratar a los pobres como paralíticos. ¿Cuál es el problema? Que esto no lo ha sabido explicar la derecha. Y entonces lo que se ponen es a competir a ver quién ofrece más. ¿El gobierno de Lenin es un gobierno de derecha? No. El gobierno de Lenin rompió con Correa. Es más, Lenin es a Correa lo que Santos es a Uribe en Colombia. Uh-huh. Sin embargo, fíjate que creo que fue el año pasado, hubo unas salvajes e injustificadas protestas en el Ecuador porque aumentaron la gasolina. Yo con mucho dolor escuché a algunos amigos nuestros ecuatorianos, que no los vamos a nombrar, hablar sí, por ahí tenemos amigos en común. de que lo abusador del gobierno de Lenin no vale. La gasolina tiene un precio y ese precio hay que pagarlo. Y cuando tú le metes la mano en el bolsillo, cuando el Estado tiene que meterse la mano en el bolsillo para que tú pagues menos por un tanque de gasolina, bueno, en ese momento deja de construirse una carretera, en ese momento deja de construirse un hospital, porque ese es dinero que va a que tú, de paso, el subsidio a la gasolina es un subsidio a los ricos. El subsidio a la gasolina es un subsidio al que tiene carro, porque el que anda en autobús no goza prácticamente, porque el que anda en autobús anda con otras 30 personas en el autobús. El que anda en un carro sale solo de su casa en un carro y le están subsidiando la gasolina. ¿Qué pasa? Que además Lenin en ese momento había anunciado un paquete de medidas para desregularizar temas de tecnología, para traer empresas. Nadie le paró bola a eso. Salieron los salvajes izquierdistas ecuatorianos a quemar edificios públicos sin justificación alguna. Bueno, pero entonces, figura mucho la imagen que él da, porque él ha aumentado su deuda y no se ha visto ningún tipo de obra. La gente dice, bueno, ¿dónde están las obras? Y has aumentado muchísimo la deuda. Claro, o sea, claro, pero ¿cómo Lenin, ya va, ¿qué obras iba a hacer Lenin? La gente decía era dinero para tomárselo, ¿no? Pero ya va, pero es que no, pues no hablemos de otro par de consultores políticos ecuatorianos que hicieron un negociazo de encuestadoras con el marido, que una de ellas tenía el marido en el CNE y entonces hacía una maravilla haciendo encuestas, después te digo quién es, pero todo con dinero público, todo con dinero público. Entonces, ya va, Lenin recibe un país endeudado. Correa robó no solo a Ecuador, sino a Venezuela, con un Chávez mano suelta que todo regalaba a través de un mecanismo que llamaban el Sucre, Sistema Único, no sé qué broma, que era una moneda de transacciones entre Venezuela y Ecuador. Entonces, claro, Correa pudo hacer cualquier cantidad de dinero, de obras de repente, con dinero que nunca produjo el Ecuador, sino con dinero que recibía de afuera. Y Lenin, ¿con qué se encuentra? Con un país endeudado. Y si tú eres un buen papá y tienes una deuda, pues tú, para poder mantener la casa, tienes que pagar la deuda. Entonces le dirás a tus hijos, mire, ya no pueden ir a las clases de karate, ya no pueden, esperen a que pague la deuda y después retomamos las cosas. Entonces, esto siempre pasa en todas partes del mundo. La izquierda arruina el país, se endeuda hasta la coronilla. Y cuando llega un gobierno, no digamos ni siquiera de derecha, sino que quiere pagar las cuentas, tiene que solicitarle sacrificios a la población. Febrero 7 de 2021 son las elecciones. ¿Cómo ves ese panorama? La gente está molesta con el gobierno de Lenin, lo ve que le ha endeudado más y mucha de esa gente empieza nuevamente a recordar o pensar, o no sé si existe, es el Gran Cuco ya viene, el Gran Cuco ya viene y cree que Correa puede venir a resolver nuevamente. Entonces,
¿Crees que eso le ha servido mucho? ¿Ha sido el motor o la gasolina para Correa para que esté retomando? Muchos lo dan en las encuestas, alto porcentaje. La gente quizás no todos entienden de la manera que tú lo entiendes o algunas personas de manera más analítica. Sobre todo las masas es mirar y sentir. Y es bueno, lo que pasa es que las masas son el producto de los líderes. Entonces tú tienes a un, ¿cómo es que se llama? Lazo. ¿Cómo es que se llama Lazo? Guillermo Lazo. Guillermo. Tú tienes a un Guillermo Lazo que no se ocupó de hacer absolutamente. El abanderado de la oposición jamás lo fue. Pero es que ya va, es que tú no puedes aspirar llegar al gobierno en una campaña de 3 meses. O sea, tú tienes que estar haciendo cosas. Así es, y no lo hizo. Tú hoy perdiste y te vas a mañana lanzar. Empiezas el mismo día. Hoy y te vas a lanzar dentro de 4 años. Bueno, mañana empiezas a ver, bueno, si quieres mañana le das un besito a tu hija, a tu mujer y descansa. Y pasado mañana empiezas a ver qué coño vas a hacer para ganar dentro de 4 años. Guillermo Lazo nunca lo hizo. Lazo nunca lo hizo. Y este tipo de cosas se hablan en espacios académicos, que sí, Estudiantes por la Libertad en el Ecuador, porque yo conozco y yo estuve con unos muchachos allá en Guayaquil que se dedican a esto, pero esto, como te digo, se habla en ámbitos académicos y la gente nunca ve al académico como político. Entonces, así es. Tú que eres consultor, Simón, ¿qué es una campaña? Una campaña es un proceso de condicionamiento. O sea, tú paulatinamente, a través del envío de mensajes, del ejercicio, del ejemplo, vas condicionando a la gente a cambiar su conducta. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el Ecuador? Bueno, primero, que yo espero que jamás y nunca levanten esa orden de captura que tiene Correa. Yo espero, le pido a Dios y a María Santísima que Machi Rafael termine preso. El bandido ese que le pegó que se pegó con el otro bandido de Chávez para desangrar, para afectar al Ecuador y para desangrar a Venezuela. Que la gente vea la esperanza. Bueno, porque tenemos una sociedad, así como estamos hablando de los latinos en Estados Unidos, que están sometidos al excremento que les arroja Telemundo y Univisión, bueno, pues tenemos una sociedad que está sometida a malas ideas lanzadas desde la dirigencia política, lanzadas desde los medios de comunicación, y nunca terminamos de entender cómo funciona un país. Y básicamente, Simón, el ejemplo más fácil que tú le puedes dar a una persona de cómo funciona un país es su propia vivencia de su casa. Un país funciona con enormes diferencias provocadas de la cantidad de personas y del espacio territorial, pero para efectos económicos un país funciona como una casa. Tú en tu casa no puedes gastar más de lo que no te puedes endeudar más de tus capacidades de generar riqueza. No puedes pagarle a tus hijos más, pero si tú acumulas riqueza y tú que estás en Estados Unidos, entonces tú tienes hijos, Simón, ¿verdad? Sí. Bueno, tú, ¿qué edad tienen tus hijos? ¿Qué edad tienen tus hijos? 13, 7 y 5. Ok, tú, ahí donde estás ahorita, y creo que no me equivoco, que tienes un hijo de 13 años entrando en el high school, tú ya estás pensando en cuánto de lo que ganas mensualmente vas a estar metiendo en un fideicomiso para cuando él termine el high school, ver a qué universidad lo puedes mandar, ¿verdad? Porque el sistema te obliga a tomar previsiones para el futuro. En Ecuador no. En Ecuador la gente quiere graduarse de primaria, bachillerato y de universidad y que el gobierno le pague todo. Oye, así la vida es una cola.
Estos espacios son justamente para eso, para que despertar a la gente y que vean también desde todos los puntos de vista, desde la derecha, desde la izquierda. ¿Cuál ves el panorama en ese sentido? ¿Cómo crees que se puede despertar a la gente de esto y evitar que pase lo que ha pasado en otros países, lo que pasó en Venezuela? Me recuerdo tú llegando a Ecuador predicando que no pase a Venezuela, porque sí, Venezuela es un país muy rico que cayó en esta situación. Bueno, mira, Simón, lo más que puedo hacer es tener este tipo de conversaciones con gente como tú y que tu audiencia así le sangren los oídos y terminen diciendo que yo soy un señor maluco, que nada más me preocupo de los ricos. Bueno, mi estrategia en este aspecto es o te convenzo o te confundo. O sea, la gente cuando termine de ver esto va a terminar diciendo, oye, no lo había pensado de esa manera. No me convenciste, pero estoy empezando a ver las cosas de otra manera. A eso tienen que dedicarse los políticos. Los políticos tienen que dedicarse a hacer campaña constante todo el tiempo. Nosotros tenemos que dedicarnos a meternos en los medios de comunicación para desenmascarar a los Jorge Ramos, a estos personajes nefastos que le meten cucarachas y chiripas a la gente en la cabeza. Hay que dejarlos en evidencia. Y la gente tiene que empezar a reaccionar. Mi panorama, lo que tú me dices, ¿qué panorama ves? Bueno, ajá, sobre todo en Ecuador, que se nos vienen las elecciones. Bueno, yo no tengo clara la jugada en Ecuador todavía. Sé que va a sacar la nariz Guillermo Lasso, sé que Lucio Gutiérrez quiere asomar la nariz otra vez, sé que Correa no puede, pero el correísmo tendrá un candidato. Entonces hay que ver lo que sí es importante, lo que más le conviene al planeta y a Hispanoamérica en particular, es que tanto el señor Donald Trump como Jair Mesías Bolsonaro en Brasil sean reelectos para terminar de desaparecer el maldito Foro de Sao Paulo, que ahora ya no se llama Foro de Sao Paulo, se llama Grupo de Puebla. Y tal como yo lo advertí en algún momento, si ganaba, yo dije, si gana Bolsonaro, el Foro de Sao Paulo se va a ir a refugiar a México porque van a tener a Andrés Manuel López Obrador. Y hay que sacar a López Obrador de México. Eso para garantizar por lo menos 10 años de pelea todavía en la región. Pero estos 10 años de pelea, hasta que se estabilice la región, lo bueno de estar en pelea es que nunca es derrotado el que no se da por vencido. El que no se da por vencido nunca es derrotado. Si gana el Partido Demócrata y si gana nuevamente el partido de Lula en Brasil, Latinoamérica va a tener por lo menos 20 años de pesadilla izquierdista y aquí lo único que va a provocar es salir corriendo para cualquier lado porque nuestros países no van a lograr un nivel mínimo de desarrollo deseado. Eso es lo que les puedo decir. Perfecto. En agradecimiento a esta entrevista, yo quisiera también apoyarte y promocionar tu libro. Me pareció muy interesante, yo lo leí. Tu libro se titula Así se exportó la revolución, por Pedro Pedrosa. Creo que lo podemos conseguir en Amazon, ¿verdad? Se lo puede conseguir en Amazon. Sí, de hecho está en Amazon. En el buscador coloca Así se exportó la revolución, ahí va a conseguir el libro. El libro es mi tesis de la maestría en ciencias políticas y entonces yo trato de no trabajar. Entonces, si yo hago una cosa, yo trato de que esa cosa sirva o tenga muchos fines. Entonces, mi tesis académica de la maestría de ciencias políticas la convertí en un libro y eso es lo que van a conseguir en Amazon. Y básicamente lo que explico es, desde el punto de vista ideológico, cómo Hugo Chávez exportó el socialismo del siglo XXI al Ecuador, a Bolivia, a Nicaragua, cómo fue que se constituyó la alianza con Cuba, con Brasil, etcétera, etcétera. Y siempre, como te acabo de decir,
siempre voy a alertar al resto de los países de la región del peligro que se corre bajo este tipo de regímenes. Pero una ideología importada de él, de los Castros, y de los Castros no inventaron nada, sino traída de Rusia, entonces el estalinismo implantado en Latinoamérica, y pero el otro lado la derecha. Así que, Pedro, nos gustaría resumir, las palabras son tuyas, algo que un mensaje tú quieras dar, algo más que se te olvidó. Yo creo que es un tema para largo, yo quizá si nos podemos hacer otra ocasión sería excelente, pero algo que quieras resumir. Dos mensajes sencillos que ya lo dije a lo largo de la entrevista. Uno, para que los políticos para que haya menos políticos y que los políticos sean menos corruptos, quítele la riqueza de las manos a los políticos. Es decir, quite las empresas del Estado, ponga a los políticos a trabajar en administrar y no a ser propietarios de la riqueza. Lo segundo, y creo que es lo más importante, los pobres son pobres, no son minusválidos, no son discapacitados. Entonces, los políticos viven hablándole a las necesidades de los pobres. No le hablen a la necesidad, háblenle al orgullo, háblenle al deseo de superarse de esa persona.Ínstenlos a superarse,ínstenlos a trabajar, motívenlos a sacar las cosas, motívenlos a sacar a sus hijos adelante. Esa es la mejor cura para la pobreza. Y tercero, ya con esto sí termino. Todos, absolutamente todos los seres humanos somos distintos. La igualdad es una aspiración que solo podemos tener ante la ley. Si tú le das 2 tiros a una persona y yo le doy 2 tiros a 2 tiros a una persona, los dos debemos ir presos. O sea, la ley debe recompensar y castigar a las personas según lo que hagan. Pero nadie, ninguno de nosotros somos iguales y eso es lo que nos hace únicos. Entonces, es muy fácil para algunos ricos irse a la bancarrota y arruinarse. Y también tenemos muchas historias de pobres, muy pobres, que se han hecho millonarios. Entonces no se traguen el cuento de que usted se merece algo por ser pobre. Ningún rico se merece nada por rico, ni ningún pobre se merece nada por pobre. Cada quien merece lo que su trabajo y su esfuerzo le pueda dar. Entonces, si usted ve que tiene que esforzarse más, hágalo, seguramente le va a funcionar, seguramente va a vivir mejor. Y eso lo pueden hacer en Ecuador, en Chile, en Perú. Eso no lo pueden hacer en Venezuela porque ya aquí a todos nos aplastaron, a todos nos igualaron. Es imposible igualar a todos por arriba porque no hay riqueza suficiente para eso. Entonces el socialismo, ¿qué hace? Aplasta a todo el mundo y los iguala por abajo. Usted está fuera de Venezuela, esfuércese, le aseguro que va a tener su recompensa. Perfecto, más claro que eso pues no se puede ser. Así que, Pedro, muchísimas gracias por esa entrevista. Me olvidaba decir desde hace un momento, esta entrevista es conducida desde el Tena, Ecuador, por el medio llamado Al Aire de Boris Araujo. Así que muchas gracias a él, a Boris, con su medio Al Aire, por transmitir y también va a ser retransmitida por otros medios como Radio Girón de Danbury, Connecticut, y también obviamente por la Main Street Radio de West Orange, New Jersey. Bueno, al final pues estamos concluyendo. Tus palabras de despedida, Pedro, agradeciéndote una vez más, y por favor escúchenlo, él está en muchos medios. Gracias, Pedro, una vez más. Por favor, tus últimas palabras. No, gracias a ti, Simón, y a toda tu audiencia. Espero que si no los convenzo, por lo menos los confunda, los ponga a pensar un ratico. Y redes sociales, @soy Pedro Pedrosa, me consiguen en Twitter, en Instagram y en la red social nueva esta que se llama Parler, @soy Pedro Pedrosa. Pedrosa se escribe con S, porque mi apellido es de origen gallego, no castellano. Entonces no es Pedrosa con Z, sino con S. Ahí estoy a la orden y nada, Simón. Mi empresa, Polemos.
Polemos Politic Consulting. No podemos como la de España, ¿no? No podemos. Polemos, con él. Con L. Sí. Ahí, en un mes aproximadamente estamos lanzando nuevamente el curso de estrategia política y el curso de opinión pública. Métanse en la página www.polemospolitic.com y vayan a la pestaña que dice formación. Ahí van a conseguir la oferta académica. En un mes aproximadamente estamos iniciando una nueva cohorte para quienes quieran inscribirse en este curso. Perfecto. Pedro, un abrazo desde Estados Unidos. Estaremos viéndonos en alguna conferencia en Latinoamérica, en Colombia, no sé, en México, en algún momento coincidiremos. Estamos también con algunos colegas de Latinoamérica. Mañana tenemos un seminario, pero bien. Gracias, Pedro. Un abrazo desde acá. Muy buenas tardes contigo. Así que... Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Feliz noche para todos. Gracias, Pedro. Gracias. Bien, señores, concluyendo esta larga entrevista, muy interesante hablar con Pedro. Dejamos a ustedes las opiniones que ustedes saquen de donde sea que nos escuchen. Siempre tratamos de presentar diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Ya buscaremos también a alguien defensor a ultranza de izquierda, de centro. Todo es válido. ¿Para qué? Para que usted sea el que al final del día decida y vea qué es lo mejor y qué camino está tomando Latinoamérica, qué camino va a tomar Ecuador. Se vienen unas elecciones muy pronto. Así que me despido domingo a domingo, hablando con Simón, su servidor. Muchas gracias. Gracias a todos por transmitirnos a los medios, a Radio La Main Street, Radio Girón, al aire desde Tena, Ecuador. Un abrazo. Feliz tarde. Buenas noches.